Por supuesto, es el nacimiento de uno de los movimientos nacionales y populares más importantes de América, uno de los más importantes del mundo, sobre todo en el siglo XX, que hoy, transitando los primeros tramos del siglo XXI, del tercer milenio, seguimos siempre con las mismas, sosteniendo las mismas banderas, con los cambios estructurales que ha tenido y que tiene cualquier movimiento político, que tiene cualquier proceso ideológico en el mundo, pero hay consignas que son absolutamente permanentes, que se van perpetuando en el tiempo, y en el caso del peronismo esto ha sido así, porque además lo ha definido así el propio general Perón. Las revoluciones, y esta que particularmente nace el 17 de octubre, cumplen cuatro etapas, cuatro procesos. Proceso de su declaración de principio, de su núcleo ideológico o doctrina, como la conocemos todos en el peronismo, es la primera, donde se comienzan a trazar los primeros lineamientos que van a marcar por dónde pasa la filosofía, el pensamiento y el concepto de los grandes movimientos populares y del peronismo fundamentalmente. La segunda etapa es la toma del poder, instalarse, tomar determinaciones a partir de esa filosofía que se ha constituido. La etapa dogmática, que es la que estamos transitando hoy nosotros los peronistas, ¿no? Después de la toma del poder en general, allá por el 45, 46, cuando se incorpora a la conducción institucional del país, y la otra es la etapa institucional, que es la que ya también ha transcurrido el peronismo, y en esta etapa dogmática es donde nosotros nos encontramos, después de los distintos procesos institucionales quebrantados a lo largo de la vida del país y especialmente del peronismo, en esa etapa dogmática en la que nos encontramos, sosteniendo las mismas banderas de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política como elementos centrales y superadores en todos los procesos de transformación que ha vivido la Argentina y de los que se ha encargado fuertemente como eje central de superación de viejas estructuras, incorporando nuevas estructuras vinculadas con abrazar a los humildes, a los sectores más postergados, a los sectores mayoritarios del país y de América Latina. Expresiones que se van visualizando en distintos dirigentes, en distintos liderazgos a lo largo de estos últimos años en América, que vuelve a elevarse sobre la figura de este peronismo y del propio Perón a partir de liderazgos fuertes como lo de Néstor Kirchner y como lo es hoy Cristina. Eso es lo que nosotros hoy venimos a señalar en este lugar, en este punto. En un día como hoy, en este acto. En este momento donde hacemos una reflexión, donde hacemos nuestras propias autocríticas, donde se producen los fenómenos de revalorización, de resignificación, y de reinvención y de renacimientos permanentes, a partir de lo que nosotros, desde la ideología como tal, pasando por el eje de la política como herramienta de transformación de los pueblos, y con un interés en el sostenimiento del mejoramiento de las condiciones estructurales de las mayorías populares, contra lo otro, contra el pragmatismo en el que en alguna vez, y esta es la autocrítica que hacemos, cayó el peronismo en la época de Menem, destrucción del aparato productivo, donde al peronismo se le sacó la R y se convirtió en peonismo, donde la estructura que debía ser para la transformación fue una estructura para el sometimiento a los grandes intereses de los sectores minoritarios, de la concentración del capital. Esa es la autocrítica que tenemos que hacer, es donde se terminó constituyendo en peón de los sectores de la riqueza concentrada y que terminó por último con políticos arrodillados y sometidos y vinculados más con los negocios que pudieron hacer utilizando la política que con una política vinculada con la necesidad de los intereses mayoritarios, que es lo que siempre nosotros del peronismo nos hemos reclamado. Así que bueno, esto es lo que también hoy recordamos. Habló de una etapa de historia con sus diferencias, habló de un enriquecimiento en la vivencia de esa historia, los procesos históricos, es un partido, un día que les viene a recordar esos hechos, esos momentos, de aunar una experiencia. También lo que podemos hablar es
en algún momento mencionó lo de la resignificación de esos ejes, de esos temas, de esa visión, de esa filosofía del Partido Justicialista, concretamente. Estamos en un nuevo contexto, hay unos nuevos desafíos y en lo inmediato hay una elección que siempre es un hecho importante para el peronismo y para la sociedad en general. Por supuesto, en este peronismo de hoy, en esta coyuntura, en esta situación circunstancial que vive hoy la Argentina, se podrán ganar, se podrán perder elecciones. Lo que no se puede perder de vista es cuál es el objetivo central del peronismo. Ese objetivo central que está relacionado con satisfacer los intereses de las mayorías populares, como decíamos recién, y no como en este caso hay un sector que desde el fondo de la historia del peronismo se le llamó la oligarquía, se le llamaron los gorilas, por la sencilla razón de su desprecio visceral hacia los sectores mayoritarios. No nos olvidemos del aluvión zoológico, de los negros de mierda de ayer, de los que se ensuciaban lavándose las patas en las fuentes afrancesadas de la Plaza de Mayo. Eso en el 45. Hoy el populismo grasa que señalaban distintos funcionarios de este gobierno, de la puta, de la yegua, de la montonera, que sintetiza la expresión de cientos de miles de argentinos que todavía creen en un liderazgo que representa, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la calificación que hace el gorilaje, la oligarquía, la aristocracia, la minoría elitista que concentra la riqueza. Se le podrá cambiar los nombres, podrán cambiar las figuras, se podrá cambiar el collar, pero el perro siempre es el mismo. Es la minoría de la concentración de la riqueza. Y en esa resignificación hoy estamos nuevamente los peronistas. El peronismo de Perón murió cuando él murió. Después viene el peronismo de los que heredamos las filosofías, los conceptos, la doctrina, el pensamiento de Perón. Y cada uno, por supuesto, asumirá el papel que ha heredado de ese pedazo de peronismo de Perón que cada uno ha tenido. Nosotros aquí en Cañón Seco hablamos del peronismo de la transformación para la gente, de la transformación para los pibes, de la transformación para los trabajadores. Por eso hemos desplegado políticas y acciones que van en esa línea, con las mismas rebeldías con las que nace el peronismo allá en el 45, porque nació para ser rebelde, para ser reivindicador, para ser transformador. Por eso cuando decimos se le sacó la R del peronismo, es la R de la revolución en paz, la R de las reivindicaciones y de las rebeldías, y se puso el peonismo como un verdadero peón de las minorías concentradas del capital, para ponerlas al servicio simplemente de ese capital y de esas minorías, olvidándose de las transformaciones para con la gente. Esto es lo que venimos hoy a recordar, a reivindicar y a reflexionar en un acto como este, que no es solamente la lealtad a un hombre y a una mujer extraordinarios y trascendentes como fueron Eva y Juan Perón. Es la lealtad a los principios, la lealtad a esos conceptos esenciales, la lealtad a la necesidad de generar siempre y permanentemente, porque esa es la obligación con la que nació el peronismo, de generar procesos de transformación y procesos de reivindicación colectiva, no solamente en el pueblo argentino, sino que en los pueblos de América Latina, como soñaba Perón y como soñaron también Néstor, como piensa Cristina, Lula, como sueña Evo, como sueña y seguirá soñando tantos hombres y mujeres que han surgido en estos últimos tiempos para ser también los instrumentos de reivindicación de los pueblos de América Latina.